Saludos amigos, aquí seguimos con este trabajo trayéndole canciones como le había comentado en el video anterior. Les traigo en esta ocasión un vals zuliano. Hubo una época en el Zulia donde los compositores competían por esas composiciones que quedaron para la historia. Y una de estas es El Diablo Suelto, que tiene la característica como vals zuliano, que fue hecho como para demostrar un poco el virtuosismo del ejecutante. Así hubieron muchos Los Amores de Roquito, entre muchos valses zulianos que tenían esta particularidad. Y esta canción ha sido tocada por muchísimos músicos ejecutantes, mostrando su virtuosismo. Y en esta ocasión se las quiero traer en sol mayor. Hay quienes a veces la tocan en re mayor. Yo la tocaba con el ensamble con la cuadra venezolana en re mayor, si no me equivoco. Sí, el solo. Sí, pero en esta ocasión vamos a traérsela a sol mayor. Vamos a ver, esta canción siempre al principio yo trataba de hacer lo que es la línea melódica, ¿ok? Pero antes de comenzar, suscríbete allá abajo. Te suscribes, apoyas este trabajo, le dan like si les gusta todo este trabajo que vengo haciendo, este contenido, y me apoyan con su like, con su suscripción y activan la campanita para cada vez que yo suba un video les llegue una notificación y puedan seguir este trabajo. Entonces, sol mayor, comienza en la dominante, el quinto grado, y seguimos la línea melódica. Así comienza, ¿verdad? Entonces vamos a hacer si lo hacemos tocando, acompañando. Repite. Básicamente así es como yo la acompañaba. Segunda parte. Tercera parte. Y ahí repite, va de nuevo arriba, es todo el tema. Básicamente esa es la idea. Les recuerdo siempre, es la forma como yo la toco. Por eso mis videos siempre dicen así toco. Entonces trato de mostrarles la forma como yo toco esta canción. Y es la armonía que me gusta aplicar en estos temas. Hasta allí se lo voy a dejar. Cualquier cosa usted puede retroceder un poco el video. Si le interesa alguna parte, si tiene alguna duda en alguna parte, puede retroceder un poco el video. Creo que YouTube es más práctico en eso. Igual les recuerdo, estoy publicando todo este contenido para los que utilizan Facebook, para los que utilizan Instagram, para los que utilizan TikTok también. Yo venía enfocado exclusivamente para YouTube, pero lo estamos compartiendo ahora también en esta plataforma. En la descripción les voy a dejar el enlace para los que quieren ver en Facebook
Es una página, se llama Aprende a tocar el 4, donde publico estos mismos contenidos, pero para Facebook, para los que les gusta, para los que les gusta esa plataforma. Aprende a tocar el 4 se llama la página que yo estoy manejando, donde publico estos videos. Y en TikTok, bueno, todos los que se suman por allí, una plataforma bien activa también. Mucha gente se está sumando a TikTok, ya que yo casi nunca lo había usado, ahora que estoy publicando contenido. Y bueno, les agradezco a todos los que se suman, los que se van sumando allí, siguiendo este trabajo con sus comentarios positivos, el 99%. Siempre hay un comentario por allí que, bueno, nos ayuda a analizar esos comentarios negativos, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que no les gusta a ciertas personas. Y bueno, me disculpan algunos si que me dicen que hablo mucho, pero a veces hay que explicar las cosas, porque considero que bueno, esta herramienta funciona muy bien para que la gente aprenda a tocar, pero también es importantísimo el que necesitamos siempre un maestro que nos guíe en ese proceso. Entonces, bueno, uno trata de por lo menos para que entiendan un poco qué es lo que aplico, cómo lo aplico. Y por eso, bueno, me disculpan los que no les guste que hable tanto. Pero aquí seguimos publicando este contenido para todos los amantes del 4 y de la música que quieren aplicar estas canciones en el instrumento. Entonces aquí se los dejo, le agradezco a todos los que se suman y nos vemos en el próximo video.